quiero compartir con ustedes una cadena de acontecimientos extraños. Sucesos que incluso después de repensarlos, reflexionarlos y repasarlos junto a los otros testigos no logramos explicar. Cuando yo los platico supongo que son difíciles de creer, ya que mis amigos saben de mi afición por las historias de misterio y sucesos inexplicables, y saben que es uno de los temas que más me apasionan. Sin embargo, esta experiencia en particular la compartí con personas sin ningún interés particular por este tipo de temas. Permítanme darles algo de contexto para adentrarnos en la historia. Soy de Long Beach, California. Aquí nací, de padres mexicanos, y siempre he estado en contacto con mis familiares en Tijuana, Baja California y en Nogales, Sonora. Sin embargo, con otros miembros de mi familia, como un hermano de mi padre, no he podido convivir como quisiera. Tenía 16 años, por ahí del 2004, cuando mis padres decidieron enviarnos a mi hermana y a mí a visitar a mi tío y su familia en la ciudad de Mérida, Yucatán. Yo lo había conocido siendo muy pequeño, y mi hermana, siendo menor, no tenía ningún recuerdo de él. Mi tío se había casado con una señora con un par de hijos casi de mi edad, así que ahora también teníamos algunos primos que conocer. Él, como la mayoría de la familia de mi padre, es de Sonora, pero la vida y el empleo lo llevaron a trabajar un tiempo en Yucatán, donde conoció a una buena mujer y decidió quedarse. Me dio mucho gusto verlo cuando nos encontramos en el pequeño aeropuerto, y media hora más tarde llegábamos a su casa, en una colonia tranquila de la ciudad. Mis primos me invitaron a caminar con ellos hacia la casa de un amigo mientras su mamá y mi tío terminaban de preparar la comida. A unas cuadras, llegamos a la casa de su amigo, quien salió con unos controles de GameCube o algo así que nos iba a prestar. Después de intercambiar alguna plática sin importancia que no recuerdo con exactitud, nos invitó a acompañarlo el siguiente sábado a explorar un terreno cerca de una vieja hacienda. Al parecer, se había descubierto un pequeño cenote y su padre contemplaba la posibilidad de poner a funcionar la zona como atractivo turístico. Mis primos aceptaron y yo también accedí emocionado. Lo que esperaba fuera un viaje sumamente aburrido. Comenzaba a pintar interesante. Los 2 siguientes días pasaron con total comodidad, conociendo a mis familiares y paseando por la ciudad. Mérida es uno de los lugares más lindos que he conocido. Para el sábado, no nos costó mucho convencer a mi tío de darnos permiso de ir, aunque quiso hablar con el amigo de mis primos y su padre para asegurarse de que estuviéramos seguros, de que no fuéramos simplemente a ir de vagos sin rumbo. Llegamos a la casa de Omar, el amigo de mis primos, y nos subimos a una camioneta pick-up en la parte de atrás. En la cabina iban el papá y un compañero de trabajo. Avanzamos por carreteras rodeadas por vegetación a ambos lados, como si nos adentráramos en un laberinto verde sin fin. Pasamos, si mal no recuerdo, 2 pueblitos o comunidades. Me encantaría poder recordar el nombre de estos lugares para ubicar mejor mi historia. Paramos en una vieja hacienda. El padre de Omar nos dijo que podíamos caminar alrededor y conocerla, pues tardaría una media hora arreglando los asuntos. Por mi naturaleza más bien solitaria, comencé a caminar solo por el lugar mientras mis compañeros de aventura reían y bromeaban. Me sorprendía, la verdad, la belleza del lugar, en un estado de semi-abandono. Parecía que, aunque ya no estaba solo, hubiera pasado décadas a la merced del paso del tiempo. Encontré una especie de pileta rodeada de hierbas. Caminé hasta allí por un borde de piedra por el que apenas lograba equilibrarme. La pileta parecía honda, profunda, y el agua turbia. Se escuchaban sin cesar los sonidos de decenas de ranas saltando del agua y los alrededores. Un sonido fuerte llamó mi atención,
como de algo de gran tamaño moviéndose entre las ramas alrededor. Pensé en un perro, pero me sorprendió que de pronto, luego de ese sonido, las ranas dejaron de saltar y de hacer ruido. El agua de la pileta ahora estaba inmóvil. La miré fijamente, como si estuviera viendo una fotografía. 3 burbujas de aire llegaron a la superficie y creí ver un rostro en el fondo, saliendo de la oscuridad. Cuando levanté la mirada hacia la vegetación, donde escuché el movimiento, creí ver un rostro similar entre la maleza. Apreté los ojos, sintiendo que era más bien una mancha en mis ojos como las que quedan al mirar una luz fijamente. Escuché mi nombre a lo lejos. Mis primos me llamaban para continuar el camino. Avanzamos otra media hora a 45 minutos. No sabía bien cuánto tiempo pasaba ni cuánto nos alejábamos. La vegetación parecía siempre la misma. Entre curvas y largas rectas llegamos a un nuevo camino de terracería. Avanzamos unos minutos más y llegamos a una entrada cerrada con alambres y palos que malamente intentaban formar una cerca móvil. Junto a ella, un viejo y un Volkswagen desvencijado parecían recibirnos. El señor lucía alarmado. Algo que no pudimos escuchar le dijo a los adultos de la cabina, quienes nos dejaron prácticamente abandonados ahí y se adentraron en la propiedad privada, en el Volkswagen del señor. Nosotros empezamos a caminar por ese mismo camino, pero despacio, intentando divertirnos, tomándonos nuestro tiempo, explorando. Apenas habíamos avanzado unos 100 metros cuando giré para ver la camioneta en que llegamos. Seguí en la entrada y había alguien parado junto a ella. Parecía un niño o un señor extremadamente pequeño, cubierto de lo que parecía ser una capa verde y café que lo camuflaba con la densa vegetación del lugar. Ni siquiera llegaba a la altura de la ventana. Era como un duende. Algo que creí estar imaginando hasta que levantó la mano hacia la puerta de la camioneta y la alarma se encendió. Volteé hacia los chicos para darme cuenta que ellos también estaban observando. Esperaba su reacción para saber qué hacer, imaginando que correrían hacia la camioneta para defenderla del ladrón o lo que fuera. Pero para mi sorpresa corrieron en la dirección contraria, adentrándose en la cada vez más espesa capa de árboles que parecía cubrir el camino. Completamente despavorido, corrí detrás de ellos. Siempre he sido bueno en los deportes, pero de alguna forma me dejaron muy atrás. En una curva del camino los perdí y ya no pude verlos después. Incluso tuve la sensación de haber tomado un camino diferente en algún momento, porque ahora estaba completamente solo. Cuando se me acabó el aire paré, convenciéndome a mí mismo que si aquel enano, aquel ser junto a la camioneta hubiera decidido seguirnos, no hubiera podido mantener ese paso. Un movimiento entre las ramas me sacó un susto. Era como el que había escuchado en la pileta, en la hacienda de la parada anterior. Intenté ver entre la maleza, pero no podía distinguir nada, hasta que algo tuvo forma. Unas manos, lo juro, unas pequeñas manos que abrían las ramas como para asomarse a ver hacia mí. No lograba reconocer el rostro que estaría detrás o que debía estar detrás. Solo 2 puntos brillantes, como si fueran unos ojos, saliendo de la oscuridad, atravesándome. Quise empezar a correr y el sonido de alguien moviéndose entre la hierba ahora vino del otro lado del camino, y luego se escuchó de nuevo, y otra vez.
y otra vez. Era como si estuviera rodeado de alguien, de seres que me observaban desde la hierba. Escuché voces. Primero algunas, luego quizás decenas de pequeñas voces que parecían acercarse hacia mí desde el verde infinito que formaban los árboles en el lugar. No lograba entenderlas, pero estas voces parecían preguntar cosas, otras respondían, algunas regañaban. De pronto todas las ramas a mi alrededor se agitaron al mismo tiempo, como si lo que fuera que estuviera detrás de ellas hubiera decidido dejar de esconderse. Corrí nuevamente a toda velocidad, como nunca lo había hecho, quizás impulsado por el miedo y la adrenalina. Unos metros más adelante lo vi, al final del camino. El Volkswagen se acercaba a toda velocidad hacia mí. Apenas frenaron y el papá de Omar bajó para casi lanzarme al asiento trasero, donde estaban amontonados los chicos. Y así, casi acostado sobre ellos, no pude ver hacia afuera. Solo sentía la respiración agitada y el sudor frío de los demás. Afuera, yo creía escuchar las voces todavía. Llegamos a la entrada donde la camioneta, con las puertas abiertas y la alarma y las luces encendidas, parecía haber agotado la batería. En 2 movimientos inmediatos pasaron corriente y en 1 minuto acelerábamos por la carretera de vuelta a la ciudad. Definitivamente no quise indagar sobre lo ocurrido. Duré algunos días para volver a convivir con mis primos y sus amigos. Al final, a pesar de eso, terminé disfrutando del viaje y de mi familia. Cuando despegábamos y empezábamos a volar saliendo de Mérida, no pude evitar mirar por la ventanilla. Cuando despegábamos y volábamos saliendo de Mérida, no pude evitar mirar por la ventanilla del avión hacia el verde infinito que se extendía debajo de nosotros, e imaginar que tantos misterios se esconden todavía ahí. Volví a ver a mi tío y su familia apenas la Navidad pasada en Nogales. Nunca he regresado a la península de Yucatán. El proyecto en el lugar al que fuimos nunca se concretó. El cenote permanece virgen y el camino se cerró de nuevo.